Bueno, en la semana previa al balotaje queremos reflexionar sobre un tema, la educación. Gane quien gane, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a la educación universitaria que se va a encontrar el nuevo presidente? Le hemos invitado a la doctora en educación, a la doctora Isabel Borges. Isabel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Doctora, ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y que nos guíe un poco cuáles son los ejes fundamentales sobre los cuales hay que reflexionar, gane quien gane, los desafíos de la educación universitaria. En principio, asumir que una defensa cerrada de la educación pública, en el sentido de, hablando de educación universitaria, no nos ayuda a ver las dificultades que el sistema universitario tiene actualmente. Tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y del mundo. Una de las tasas más bajas de egreso. Sí, más bajas. Se recibe poco la gente. Sí, no alcanza un 20%. Si consideramos solamente las universidades públicas, si sumamos las privadas, que ellas mismas, como un núcleo que ocupan casi la mitad de las instituciones educativas universitarias del país, aunque albergan solo el 20% del estudiantado. Quiere decir, los estudiantes van a la universidad pública en un 80% y de ese 80% solo egresa un 20%. Y en las universidades privadas egresan el 47% de los chicos. Si sumamos el promedio, o mejor dicho, hacemos una ecuación que mixture públicas y privadas, alcanzamos escasamente un 25% de egreso como tasa global total. ¿Y cuáles son las causas de estos niveles tan bajos en la región y en el mundo? Pongo un ejemplo local. Sí. La carrera de contador público aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto alcanza un porcentaje en tiempo esperado del 3%. Tiempo esperado o tiempo teórico se denomina a los estudiantes que pueden egresar en el tiempo que tiene la carrera de duración. Si dura 5 años, egresar a los 5 años, etc. Y un promedio general del 14%. La carrera de contador público, una carrera que es muy demandada, ¿no? Sí, sí. Con este ejemplo que quiero traer, y un ejemplo cercano a nosotros, quiero decir que esta cifra global incluso puede mostrar situaciones todavía mucho más acuciantes, más graves. Y bueno, hay que preguntarse qué pasa, por qué los chicos no alcanzan a transitar todo el tramo formativo. ¿Cuáles son las dificultades con las que ingresan? ¿Qué tipo de oferta nosotros estamos en este momento planteando como país a nuestros jóvenes? Un dato que también es importante que la sociedad tenga presente, porque cuando idealizamos la universidad pública, en realidad no estamos teniendo noción de estos números. Solamente el 12,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años están en este momento ingresando a la universidad. Quiere decir que la mayoría de nuestros jóvenes no van. Y de ese poquito reducido, afortunado grupo de jóvenes que hoy son una élite social, porque independientemente de su ingreso económico, familiar, de dónde provengan y demás, nosotros estamos teniendo una minoría de jóvenes que están pudiendo ingresar a la universidad. Universidad pública. A la universidad en general, pero a la universidad pública preferentemente, porque ahí van de ese escaso 12%, el 80% van a las universidades públicas. Claro. ¿Y con qué se encuentran? Con, primero, una oferta supernumeraria. Nosotros tenemos en estos momentos en Argentina poco más de 9.000 titulaciones de pregrado y grado. Estas 9.000 titulaciones, que uno puede, cuando piensa, dice, bueno, será mucho, será poco, 9.000 carreras, son un montón. Solo de pregrado y grado, pero realmente un número enorme de carreras, que adolecen, entre otras cosas, de una superposición, repetición de títulos, cuestiones que ya el Consejo Interuniversitario Nacional lo planteó en el 2012. ¿A qué se refiere, doctora, con eso de repetición de títulos? O sea, carreras muy similares. Sí, que además implican una sobreespecialización en el grado, o sea, como que ya, por ejemplo, en una carrera de licenciatura tenés metida adentro lo que también implicaría alguna carrera de posgrado. Yo traje un ejemplo.
al mejor estilo de los papelitos míos, mira. Sí, a ver. Manchetito. Sí, pero Sí. ¿qué sirven? Sirven los ejemplos. Por a ver. ejemplo, licenciado en agronegocios. Sí. Que después hay un problema con las incumbencias, porque los chicos que estudian ingeniería agronómica se encuentran con que también hay una carrera que se llama licenciatura en agronegocios, licenciatura en administración y gestión de agronegocios. Licenciatura, carrera esa. sí, otra, licenciatura en comercialización de agronegocios, licenciatura en administración agropecuaria y agronegocios con orientación alternativa en gestión de alimentos. O sea, estamos hablando como de 5 carreras. Sí. Y muy similares. Todo eso implica, por ejemplo, así cortito, Sí. un caso de repetición y superposición de títulos. Ahora, el Estado no debería regular, en tal caso, un programa definido para una carrera y que, más allá de si el título lo otorga una universidad pública o privada, sea el mismo y el programa el mismo, de forma tal que entonces no tengamos esta superposición. La respuesta es sí. Esa es la discusión que hay que dar. Porque después nosotros nos encontramos con que, ¿de qué va a trabajar un Claro. egresado que se haya recibido de licenciado en Administración Agropecuaria y Agronegocios con orientación alternativa en gestión de alimentos en esta ciudad, en esta región? El campo ocupacional laboral se le achica tremendamente porque esa sobreespecialización en el grado en realidad le reduce su campo laboral lejos de ampliárselo y superpone ese campo laboral posible o potencial con otras profesiones que están incluso quizá mejor dotadas de otras herramientas, como puede ser un ingeniero agrónomo, porque tiene otras destrezas, otros conocimientos respecto al mismo campo de incumbencia. Esta discusión es una discusión seria y hay que darla. Claro. Países como España tienen como máximo 4.500 titulaciones de pregrado y grado, y nosotros ya hemos superado las 9.000. Ahora, pues bien, usted recién fuera de cámara charlábamos acerca de cuándo en la República Argentina no se reúne el Consejo de Educación. ¿Algún Para congreso abordar- Congreso pedagógico? pedagógico, sí. Desde el año 84. Claro, estamos a casi 40 años, Sí. como si acaso la educación no hubiese registrado cambios y No. como si acaso fuese un tema que no importa. Tenemos un doble discurso en Argentina hoy en día y esto creo que la sociedad tiene que ir creciendo, y yo me tomo de la expresión de Vanina, gane quien gane, comprometernos más con lo que en definitiva es la garantía de futuro para todos nosotros, ¿no? Porque la educación es un eje fundamental en lo que es el desarrollo de un país, el progreso de un país. Yo, escuchando el debate el domingo, uno de los candidatos que actualmente está en el gobierno hablaba de propuestas de su plataforma y yo decía, pero está diciendo cosas que ya están en la ley de educación actualmente vigente desde el año 2006, o sea, hace casi 20 años. Yo decía, pero eso está en la ley y no lo estamos cumpliendo. Y tampoco tenemos capacidad de reacción desde ningún sector. Porque esto no es solamente Claro, una eso es lo que más cuestión... preocupa, que no hay capacidad de reacción, ¿no? No. Es como que se ha naturalizado No, esto. porque nosotros decimos, bueno, tenemos la ley 26.206, que es la ley que actualmente nos rige, que habla de las pasantías o las prácticas profesionalizantes al culminar la escuela, o mejor dicho, en el último año de la escuela secundaria, que tengan posibilidad de salida laboral los estudiantes, habla de la educación técnica, habla de la robótica, de la informática, etcétera, etcétera, o sea, de la vinculación con el mundo tecnológico. Eso ya está en la ley. ¿Cómo vamos a seguir proponiéndonos, hace casi 20 años, alcanzar eso y no cuestionarnos por qué no lo hemos alcanzado? Doctora, le pregunto, Sí. ¿la universidad debe formar un ciudadano íntegro o tiene que formar un ciudadano que conozca solo para ir a cubrir un trabajo determinado y punto? Es una pregunta fantástica. Yo creo que hay que formar al ciudadano, a las personas, y además las universidades tienen que mirar hacia un proyecto de país. Si solamente formamos en profesiones o en campos disciplinares,
generando algunas capacidades o herramientas de ejecución de esas capacidades que hemos adquirido o aprendido en el ámbito académico, pero no tenemos una visión de país, no tenemos un compromiso con las regiones a las que pertenecen esas universidades, no miramos el entorno social, cultural en el que esas universidades están insertas, estamos generando una mirada indiferente en esos estudiantes acerca de lo que pasa en el mundo en el que viven. Claro. Hay que formar personas. Bien. Hay mensajes, Tengo mensajes. Vamos a leer algunos de ellos. Dicen, las universidades deben ser aranceladas con un 30% de lo que cobran en un colegio privado. A los extranjeros se les debe cobrar el doble, no gratis. Deben existir las becas debidamente controladas, nos dice Juan Carlos. Otro mensaje, dice por aquí, me pregunto, ¿por qué tal vez egresan más jóvenes de la universidad privada y no pública? ¿No será que la universidad pública es más exigente que la universidad privada? Bueno, son algunos de los mensajes que nos hacen llegar los amigos televidentes. Sí, yo creo, hay un mito en torno a esto de que la universidad privada regala los títulos o con tal de que pagues la cuota va todo bien. No es verdad. Creo yo, habrá como en todas las instituciones donde lo que se ofrece sea de una mejor calidad en un aspecto o en el otro. Pero lo que sí es verdad es que en las universidades privadas hay un mayor acompañamiento del alumnado. ¿Qué nos pasa en las universidades públicas? Los chicos se quedan solos. No hay un seguimiento, por ejemplo, de la deserción. Nosotros tenemos altos ingresos dentro de siempre de ese pequeño grupito del 12,3% de los jóvenes del país, porque no olvidemos eso nunca, ¿no? En principio esa es la primera meta o el primer desafío que tenemos que resolver, y es que más jóvenes argentinos accedan a la universidad, por lo tanto que más jóvenes argentinos terminen la escuela secundaria. Pero una vez que ingresaron el primer año, los chicos van por su cuenta, no hay un seguimiento, no hay una mirada sobre la tasa de deserción, ni hay una búsqueda de las razones de esa deserción. La universidad pública, en ese sentido, mantiene una actitud ciega frente a los alumnos. Y digo esta palabra y quizás resulte fuerte, pero no mira el estudiantado. Y lo más grave para mí también es que no mira la realidad exterior, salvo honrosas excepciones. Bueno. ¿Por qué tenemos que mirar la realidad exterior? Porque las universidades no tienen que ser solamente laboratorios endógenos donde se construye conocimiento y se enseña un determinado cuerpo de conocimiento y solamente estamos mirando eso que nos interesa. Se desconecta de la sociedad. Exactamente. Bien. Nosotros, por ejemplo, en Río Cuarto tenemos carreras en la Facultad de Ciencias Humanas que podrían estar todas trabajando sobre los índices de fracaso en las escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, o analizando por qué hay niños en la calle. Ayer yo estaba tomándome un café ahí en la vereda de un bar frente a la plaza y pasan niños. Y yo, una pregunta que le hago a todos es, ¿a qué escuela vas? ¿Cuántos años tenés? Y ayer una nena me decía que tenía 8 años que no iba a la escuela. ¿Y por qué no vas a la escuela? Porque no tengo documento. ¿Y cómo que no tenés documento? No tiene documento. ¿Por qué nos pasan estas cosas frente a las narices? Y por ejemplo, un inmenso y fantástico y valiosísimo laboratorio, como puede ser, digo laboratorio como para metaforizar de alguna manera, las universidades no las tenemos ahí en la calle ocupándose de esos problemas. Doctora, un placer como siempre. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias.